Érase una vez, en una ciudad llamada Tera, un pastor llamado Uso, que era muy conocido por sus poderes curativos milagrosos. Todos lo adoraban y respetaban porque pensaban que el poder de Dios estaba en él. Pero, sin que ellos lo supieran, Uso era un falso pastor que le dio la espalda a Dios por codicia y vendió su alma al diablo a cambio de poderes. Oso se crió en una familia cristiana. Su padre era un pastor dedicado y su madre era diaconisa. Era su único hijo y se aseguraban de que Uso nunca faltara al servicio dominical ni a ninguna actividad de la iglesia. Uso también fue el líder de jóvenes de la iglesia de su padre a una edad temprana, y siempre estaba predicando el evangelio y sermones a sus amigos y, a veces, a la congregación. Todos amaban a Uso por su rectitud y lo piadoso que era. Disfrutaban de sus sermones y a menudo les encantaba escucharlo predicar. Lo apodaban el joven predicador. Cuando Oso cumplió 18 años, decidió que sería pastor como su padre. Uso le contó a su padre sus intenciones de ser pastor como él, y su padre estaba muy feliz y contento. Su padre, el señor Matthew, amaba a Dios con todo su corazón y se aseguró de que su familia también hiciera lo mismo. Por eso estaba muy orgulloso de Oso por el camino que se había propuesto seguir. Cuando Uso cumplió 22 años, decidió comenzar su propia iglesia. Le contó a su padre sus intenciones de difundir la palabra de Dios y cómo quería abrir su propia iglesia en la ciudad donde había mucha gente. Su padre concedió sus peticiones y le dio a Uso sus bendiciones. Después de ayunar y orar fervientemente, Uso decidió mudarse a una gran ciudad llamada Tera. Empacó sus cosas y cuando llegó a Tera, era muy tarde en la noche. No había lugar en ninguno de los hoteles asequibles. Así que Uso estaba indefenso. Caminó por las calles de Tera con su equipaje en las manos, buscando un lugar para pasar la noche. Fue entonces cuando conoció a Frank, un taxista de Tera que todavía era soltero. Oso le explicó su situación a Frank y Frank tuvo compasión de él. Llevó a Oso a su casa para pasar la noche. Oso estaba muy agradecido con Frank y después de ese día se hicieron muy amigos. Mientras ambos se acostaban en la cama para dormir esa noche, algo molestó a Oso, así que le preguntó a Frank, ¿cómo es posible que todos los hoteles de Tera estén llenos? ¿Siempre es así? Frank se rió de Oso porque era ingenuo y nuevo en la ciudad. Frank le explicó a Oso que una vez al año, muchas personas de otras ciudades y países venían a la ciudad de Tera para asistir a un programa muy especial de la iglesia que llevaba a cabo un pastor popular llamado Pastor Uche. El pastor Uche era muy conocido por sus poderosos milagros, poderes curativos y profecías. La gente a menudo viajaba desde muy lejos solo para conocerlo. Oso agradeció a Frank por su explicación y durmió. Al día siguiente, Frank llevó a Oso a recorrer Tera. Desafortunadamente, encontró un pequeño salón que alquiló para su iglesia. Compró algunas sillas e imprimió una pancarta. Luego comenzó su ministerio. El pastor también iba por la ciudad predicando la palabra de Dios a los residentes. Solo a unas pocas personas les gustaba la forma en que predicaba y comenzaron a asistir a su iglesia, mientras que las otras personas estaban más centradas en los milagros y las profecías. Un mes después de que Oso comenzara su iglesia, solo tenía unos pocos miembros en su edificio, incluido el taxista. Los miembros del pastor Oso eran fieles y muy dedicados a las cosas de Dios, y esto lo hacía muy feliz porque eso era lo que siempre había querido. Pero un día fatídico, el pastor Oso caminaba por las calles del terror cuando un automóvil muy lujoso pasó junto a él. El automóvil se detuvo frente a un centro comercial y un hombre muy joven, casi de la misma edad del pastor Oso, se bajó del automóvil. Mientras el pastor Oso observaba al hombre entrar al centro comercial, escuchó a dos hombres hablando sobre el pastor Uche detrás de él. El pastor Uche es muy rico. ¿Sabes cuántos autos tiene? ¿Qué esperas cuando tiene una de las iglesias más grandes de esta ciudad, con millones de miembros en todo el mundo? Incluso escuché que gana nada menos que 5 millones de naira cada domingo con diezmos y ofrendas. Es un elegido de Dios, por lo que se espera que nunca más vuelva a ser pobre en la vida. Verá, la dueña de ese centro comercial es un miembro. Ella no le cobra ni un centavo cada vez que va allí a comprar alimentos. Incluso escuché que un miembro de su iglesia le regaló una mansión el mes pasado.
Oso ya no pudo controlar su curiosidad, así que fue a encontrarse con los dos hombres y comenzó a hacerles preguntas sobre el pastor Uche. Recordó que Frank una vez le había hablado del pastor Uche, pero no hablaron mucho de él. El pastor Oso se enteró de que el pastor Uche llegó a la ciudad de Terra hace solo 2 años y es dueño de una de las iglesias más grandes de la ciudad. Ya era un millonario que recibe dinero en efectivo y propiedades de sus numerosos miembros como regalos de vez en cuando. El domingo siguiente, después del servicio dominical en la iglesia de Oso, contó las ofrendas y los diezmos y se sintió extrañamente insatisfecho con la cantidad. Se dio cuenta de que la historia que había oído sobre el pastor Uche se había infiltrado en sus pensamientos una vez más y se encontró sintiendo envidia y codicia. Al día siguiente, el pastor Oso decidió visitar la iglesia del pastor Uche. Cuando llegó, se sorprendió por la cantidad de miembros que tenía. Lo que lo sorprendió más fue el hecho de que el pastor Uche se paró en el púlpito y predicó durante solo 30 minutos antes de retirarse. Oso estaba decepcionado de que el pastor Uche no hablara sobre la salvación, excepto sobre las riquezas, el éxito, la riqueza y la prosperidad. Puedo predicar mejor que este hombre. Predico durante 2 largas horas y recibo maní. Pero él habla solo 30 minutos y está ganando millones. Tengo que hacer algo para conseguir miembros también. Mientras caminaba a casa desde la iglesia del pastor Uche, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Recordó cómo los miembros bailaban en grupos para dar sus ofrendas y cómo un solo miembro dio un diezmo de 1.000.000 de nairas. El pastor también se encontró de repente envuelto en la codicia y la envidia. Se puso muy inquieto y desesperadamente quería ser como el pastor Uchía. El domingo siguiente después del servicio religioso, Oso y Frank contaron las ofrendas que dio el miembro, y Frank pudo ver lo decepcionado que estaba Oso. ¿Qué pasa?, le preguntó Frank. Oso dudó por un momento, y luego se lo dijo a Frank. Fui a la iglesia de Uche hace unos días y me sorprendió lo que vi. El pastor Uche recibió un diezmo de 1.000.000 de nairas solo ese domingo, entre las otras ofrendas que dieron sus miembros. Soy un buen predicador y amo a Dios, pero no gano hasta 10.000 nairas cada semana. ¿Por qué no puedo conseguir miembros como él? Frank miró a Oso con lástima. Comprendió lo que estaba sintiendo Oso porque siempre miraba a otras personas ricas y se preguntaba por qué no era tan rico como ellos, a pesar de lo trabajador que era. Frank le dijo a Oso que la gente acude a la iglesia de Uche porque puede hacer milagros, curar a los enfermos y también dar profecías. A la gente le encantan estas cosas y no les importa mucho la salvación. Solo quieren milagros y bendiciones. Pero yo todavía no soy lo suficientemente fuerte espiritualmente para hacer milagros. Se necesita la gracia de Dios para curar a los enfermos y dar profecías. Además, el Evangelio trata más sobre la salvación y no solo sobre las riquezas. Frank se acercó a Oso. Miró a la izquierda y a la derecha para asegurarse de que no había nadie más en la iglesia excepto ellos dos. Conozco a un hombre muy poderoso llamado Baba Ijebu. Sabe mucho sobre el reino espiritual y humano. Una vez lo llevé en mi vehículo y discutimos durante muchas horas sobre el reino espiritual. No es un hombre común, porque conoce los secretos de los pastores más destacados. Sea cual sea el poder y los secretos que busques, él tiene las respuestas. Lo invitaré para que te diga lo que necesitas hacer para saber sobre la espiritualidad y convertirte en un hombre poderoso de Dios. Oso se apartó de repente de Frank. No podía creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? ¿Debería encontrarme con el diablo para obtener poderes? ¿Crees que el diablo da ciudadanos gratis? ¿No has aprendido nada de mis sermones? Baba Ijebu no es el diablo. Es solo un hombre dotado que puede comunicarse con los espíritus. Sabe mucho sobre el reino espiritual y eso es todo. Te enseñará qué hacer para convertirte en un hombre de Dios exitoso. No hay nada fetichista en este hombre. Bien, si dices que no es fetichista, entonces me gustaría conocerlo. Ve y asegúrate de que es quien dices que es. ¿Ya no confías en mi juicio? Frank respondió, yo también amo a Dios y no puedo engañarte. Ambos queremos lo mismo. Frank llamó al hombre llamado Baba Ijebu y acordaron el día y la hora en que se reuniría con el pastor Oso. Un domingo caluroso por la tarde,
después del servicio religioso, Babijebu llegó a la iglesia de Oso. Se encontró con Oso y Frank sentados dentro de la iglesia. Intercambiaron bromas y le ofrecieron un asiento a Baba y Jebu. Baba y Jebu comenzó a contarles los secretos que rodean los milagros que realizan algunos hombres de Dios y cómo obtuvieron sus poderes. Sacó un recipiente y se los mostró. Luego les dijo, con este recipiente, podrán sacar agua de un árbol llamado árbol vivo. El árbol parece un ser humano con agua fluyendo de su ano. Una vez que obtengan esta agua y la rocíen en las 4 esquinas de su iglesia, cualquier miembro que entre a su iglesia nunca la abandonará. No importa lo que les digan o hagan. Permanecerán leales a ustedes hasta el fin de los tiempos y los adorarán como su Dios. Luego sacó un segundo recipiente con una sustancia roja dentro y les dijo: esta sustancia se llama vidente. Una vez que la coloques en tu boca y ojos, verás visiones. Profetizarás y verás más allá de los atributos físicos de las personas. No solo eso, sanarás a los enfermos y realizarás milagros. Sin embargo, ten en cuenta que los milagros no duran. Es solo temporal. Si sanas a un hombre enfermo hoy, después de 2 semanas, se enfermará una vez más y se volverá peor que antes. Solo están hechos para ser un espejismo. Todos estos artículos te serán entregados por nuestro maestro, el guardián de la deidad Lulú que está en el rango 24. Una vez que me sigas a RM, todos estos productos serán tuyos. Pero primero debes ser nuestro miembro y comenzar a operar desde el rango 1 bajo el maestro Lulú. A medida que avanza el tiempo, comenzarás a crecer en rangos. Oso se sorprendió y no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Se giró y miró a Frank con asombro con los ojos muy abiertos. Entonces se dio la vuelta una vez más y preguntó: Baba y Jebu, ¿dónde se encuentra tu reino? Nuestro reino se encuentra fuera del reino humano, más allá de la comprensión de los ojos humanos. Yo solo soy un representante enviado por el maestro Lulú para ayudar a los hombres pobres de Dios como tú a reclutar almas para nuestro reino. A cambio, te daremos poderes infinitos y te volverás rico. Si estás interesado, puedo llevarte a nuestro reino. Tenemos una reunión a finales de cada mes. Cuando vengas allí, conocerás a diferentes hombres grandes y prominentes de Dios. Pero sabes que no hay vuelta atrás una vez que llegas allí. Oso se sintió provocado por la última declaración de Baba y Jebu. Su expresión facial cambió de repente. Baba y Jebu se dio cuenta de esto y le preguntó: ¿no quieres ser reconocido como uno de los pastores más importantes de esta ciudad? Déjanos conocer al maestro de Lulú. Él lo haría posible. Si puedes hacer milagros y curar a los enfermos, si puedes dar profecías y predecir el futuro, entonces la gente de Terra haría cualquier cosa para ser miembro de tu iglesia. Por favor, no cuenten conmigo y no me vuelvan a decir algo así. No me interesa servir a ningún dios fetichista. Pensé que me estabas recetando un extracto de hierbas que puede mejorar mi espiritualidad. Por favor, abandona mi iglesia. Oso gritó, casi empujando a Baba y Jebu fuera de su iglesia. Cuando Baba y Jebu vio lo furioso y reacio que estaba Oso, se puso de pie y salió de la iglesia. Oso le dio a Frank parte del dinero de la ofrenda como salario por tocar el instrumento y también se alejó enojado. Pero, tal como una semilla plantada en un suelo fértil, las palabras de Baba y Jebu permanecieron en los pensamientos de Oso. Después de ese día, Usor aumentó sus oraciones y preparó sus sermones para que fueran más poderosos. Salía a menudo a predicar y difundir el evangelio y aumentaba su tiempo con Dios. Pero un mes después, su iglesia seguía siendo la misma. De hecho, de los 15 miembros que alguna vez tuvo, 3 de ellos ya no asistían a su iglesia. Oso se sintió decepcionado de sí mismo y se sintió un fracasado. La iglesia del pastor Uche siguió creciendo, por lo que construyó otra sucursal fuera de la ciudad. Pero Oso luchaba por mantener a los pocos miembros que tenía, comenzó a pensar en las palabras de Baba y Jebu. ¿No quieres ser reconocido como uno de los pastores más grandes de esta ciudad? Conozcamos al guardián de Lulú. Él hará que eso sea posible. Si puedes hacer milagros y sanar a los enfermos, puedes dar profecías y predecir el futuro, entonces la gente de Terra haría cualquier cosa para ser miembro de tu iglesia. En diferentes ocasiones, Frank, su amigo,
intentó convencer a Oso de que hiciera lo que Baba y Jebu le decía. Pero Uso se negó a escuchar. Oso fue criado en un hogar cristiano, por lo que su fe era muy fuerte. Sin embargo, los acontecimientos recientes lo estaban empujando a romper su voto a Dios. El domingo siguiente, el pastor Osa estaba predicando en el púlpito cuando una mujer entró corriendo a la iglesia con su hija enferma. Pastor, por favor ayúdeme. Mi hija se está muriendo. Está muy enferma. Ore por ella y sánela, pastor. Todos los miembros abrieron los ojos esperando un milagro. Por primera vez, el pastor Oso puso sus manos sobre la niña enferma y gritó, en el nombre de Jesucristo, les ordeno, espíritus de enfermedad, que abandonen su cuerpo ahora mismo. Pero la niña permaneció inconsciente. El pastor Oso se sintió decepcionado. Gritó nuevamente con sus manos sobre la cabeza de la niña. Declaro tu cuerpo libre de enfermedad en el nombre de Jesús. Pero nada sucedió. La mujer cargó a su hija enojada y le gritó al pastor Oso. Pastor falso. Si tan solo el pastor Uche tocara a mi hija, estoy seguro de que sanará instantáneamente. El pastor Oso observó cómo la mujer salía de su iglesia con su hija. Se sintió humillado y avergonzado. Inmediatamente, 2 de sus miembros la siguieron. El pastor Oso no pudo soportar la vergüenza, él rápidamente compartió la gracia y detuvo el servicio. Ese día, Frank estaba de pie junto a él. Observó cómo se desarrollaba todo. Y cuando todos se habían ido, el pastor Oso se sentó en uno de los bancos, luciendo desanimado. Frank fue a sentarse a su lado y le dijo una vez más, no estás traicionando a Dios. Al conocer a Baba y Jebu, puedes traer más personas a Dios usando el poder de Baba y Jebu. Imagina cuán grandes serían tus miembros si pudieras hacer milagros, eres un buen pastor. Pero eso no es suficiente. Deja que Baba y Jebu te ayude. ¿O quieres regresar a tu ciudad natal avergonzado? En ese estado de vulnerabilidad, el pastor Oso ya no podía rechazar el consejo de Frank. Estaba profundamente desanimado y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ser como el pastor Uche. El pastor Oso le pidió a Frank que llamara a Baba y Jebu y le dijera que estaba listo para visitar su reino y conocer al guardián de Lulú. Al día siguiente, Baba y Jebu llegó a la iglesia. Vio al pastor Oso y a Frank cargando bolsas como si quisieran viajar. El pastor Oso respondió. Frank pensó que iba a hacer un largo viaje, así que llevaron algo de ropa necesaria para el viaje. Baba y Jebu se rió de ellos y les dijo que no eran necesarias las bolsas. Ya eran las 4 de la tarde y Baba y Jebu les dijo que el viaje no era físico, sino espiritual. Les dijo que se sentaran dentro de la iglesia y esperaran 4 horas más hasta que se abriera la puerta al oscuro reino espiritual. Entonces podrían pasar al otro reino. Se sentaron tranquilamente dentro de la iglesia esperando 4 horas, y después de horas de espera, finalmente estaba oscureciendo. Esperaron ansiosamente a que el reloj marcara las 8 de la noche. Una vez que eran las 8 de la noche en punto, Baba y Jebu se puso de pie y les pidió que lo siguieran. Baba y Jebu se movió hacia la pared del púlpito y sacó una tiza blanca de su bolso. Dibujó una forma redonda en la pared como una puerta, e inmediatamente se hizo un portal en la pared. El muro se abrió y un viento frío y muy fuerte sopló desde la entrada. Al otro lado del portal había un bosque oscuro con árboles. El pastor Oso y Frank se sorprendieron y sintieron escalofríos recorriendo sus espaldas. Se asustaron, pero Baba y Jebu les dijo que no tuvieran miedo, ya que no tenían de qué preocuparse. El pastor Oso y Frank nunca habían visto algo así en toda su vida, así que les asustó mucho. Baba y Jebu los guió hacia el bosque oscuro y los siguieron. Vieron diferentes tipos de árboles. Uno tenía boca y ojos, otro árbol tenía una cara humana y otro tenía la boca bien abierta. Era un reino aterrador y muy diferente del reino humano. Era un bosque muy oscuro y espeso. Pero Oso confió en Frank y Baba y Jebu. Mientras caminaban, Oso intentó convencerse a sí mismo de regresar, pero ignoró las advertencias en su corazón. Se dijo a sí mismo que estaría llevando a más personas a Dios al hacer esto. Caminaron y caminaron hasta que llegaron a un templo muy grande con una estatua humana frente a él.
Baba y Jebu entró en el templo y ellos lo siguieron. Pero tan pronto como entraron en el templo, una voz muy profunda resonó. ¿Quiénes son los que entran en mi templo con los zapatos puestos? Quítate los zapatos. Frank y Oso se asustaron mucho y casi se orinaron en los pantalones. Rápidamente se quitaron los zapatos como les indicó la voz y entraron en el enorme templo. Cuando llegaron allí, ambos se arrodillaron ante el altar y apareció un hombre que parecía muy viejo, sin ojos en su rostro y con una larga barba blanca. Vestía una túnica que cubría todo su cuerpo. Dijo con una voz que resonó: soy el guardián de Lulú, el 24º maestro y el maestro general del reino de Lulú. ¿Qué habéis venido a buscar, mortales de mente estrecha? Baba y Jebu respondió: oh maestro del 24º, estos son pastores que han venido a buscar tu poder infinito para realizar maravillas. Han venido a buscar tu ayuda, oh maestro. Quieren curar a los enfermos, resucitar a los muertos y profetizar. Si puedes concederles estos deseos, ellos están dispuestos a entregar sus almas. Sus almas serán tuyas y las maravillas que realicen serán para tu gloria, oh maestro. El maestro soltó una carcajada y les preguntó: ¿están dispuestos a entregarme sus almas? ¿Prometen traer más almas? El pastor Oso asintió rápidamente en señal de acuerdo. El maestro señaló una palangana en la esquina del templo y les pidió que se lavaran las manos, lo cual hicieron. Le dio al pastor Oso un recipiente y le dijo que siempre se aplicara el contenido en los labios antes de realizar cualquier servicio. Le dijo a Oso que sus miembros creerían cada palabra que saliera de su boca y no tendrían ninguna razón para dudar de él. Le dio al pastor Oso un segundo recipiente y le dijo: aplica el contenido de este recipiente en tus ojos y verás la visión de profetizar y sanar a las personas cuando les impongas las manos. Pero hay algo muy importante: nunca menciones un nombre por encima de otro, el nombre que los cristianos mencionan cuando hacen milagros. El pastor Oso se quedó confundido y le preguntó: ¿te refieres al nombre de Jesucristo? Inmediatamente hubo un gran trueno y relámpagos en todo el templo. Todo tembló durante unos minutos y luego quedó en silencio. El maestro cayó al suelo y se enojó mucho. Le gritó al pastor Oso: ¿cómo te atreves a mencionar ese nombre aquí? ¿No te advertí que no mencionaras ese nombre? Baba y Jebu cayó de bruces, suplicando en su nombre: oh maestro, que tu ira se calme. Todavía son nuevos y tal vez no conozcan la regla todavía. Por favor, recuerda sus almas dispuestas a trabajar para ti. El maestro se calmó y sacó una botella blanca. Se la dio a Oso y le dijo: usa este recipiente para buscar agua del árbol vivo fuera del templo y rocía esta agua dentro de las instalaciones de la iglesia todos los días. Cualquiera que entre en tu iglesia no tendrá ninguna razón para irse. En poco tiempo, tendrás numerosos miembros dispuestos a defenderte y morir por ti. El pastor Oso estaba muy feliz. Sonrió porque todo lo que siempre soñó se estaba cumpliendo de repente. El maestro le dio una tiza blanca y le dijo que debía usarla para hacer la transición entre el reino mortal y el espiritual. Y también le dijo a Oso que siempre asistiera a sus reuniones, que se celebraban cada último día del mes. Cuando Oso se presente a la próxima reunión, entonces se le dirá lo que necesita traer a cambio de los poderes que se le otorgan. Baba y Jebu, el pastor Oso y Frank estaban muy emocionados. Agradecieron al maestro y abandonaron el templo inmediatamente. Baba y Jebu llevó a Frank y Oso a través de una puerta dentro de la casa. Cuando pasaron por la puerta, fue como un portal a un mundo diferente. Oso se encontró dentro de otro bosque. No podía decir si era de día o de noche porque el cielo estaba muy rojo y no había sol ni luna. Los árboles eran tan altos que no se podía ver dónde terminaban. Y había flores que parecían serpientes. Oso y Frank siguieron a Baba y Jebu hasta que caminaron por el bosque y llegaron a un árbol muy grande que era más grande que el resto y se sostenía por sí solo. El árbol parecía un ser humano con agua corriendo por el ano. Baba y Jebu le dijo al pastor Oso que trajera rápidamente agua del árbol, lo que el pastor Oso hizo. Inmediatamente después de tomar el agua, volvieron a pasar por la entrada y aparecieron en la iglesia. Estaban muy felices de haber tenido éxito y se sorprendieron de que fuera incluso más fácil de lo que habían pensado inicialmente. Pero sin que ellos lo supieran,
eventualmente tendrían que pagar un ojo de la cara. Hicieron lo que el hombre les indicó. Tomaron el agua y la vertieron en las 4 esquinas de la iglesia, tal como se les había indicado. Uso comenzó a usar la sustancia. Se la aplicó en la boca y salió a las calles para reanudar su predicación como de costumbre. Mientras predicaba en las calles, vio a un hombre ciego que cantaba y pedía limosna a los transeúntes. Uso se acercó al hombre y oró por él. De repente, el hombre recuperó la vista y comenzó a regocijarse. La gente se reunió a su alrededor y les preguntó qué había sucedido. El hombre que había sido ciego les explicó que había quedado ciego desde la cama. Pero después de que Oso orara por él, recuperó la vista. Todos se sorprendieron y se maravillaron con el milagro. Entonces comenzaron a preguntarle a Uso dónde estaba su iglesia. Tenían mucha curiosidad. Después de esto, la iglesia de Uso ganó una cantidad masiva de miembros. Hasta el punto de que los asientos de su iglesia no eran suficientes para acomodar a la cantidad de personas que acudían a su iglesia. La gente se quedaba afuera de la iglesia solo para escuchar su predicación. Oso continuó realizando milagros y señales y prodigios utilizando la sustancia que el gran maestro le dio. En solo 3 semanas, Oso se mudó a un salón más grande y compró más sillas para acomodar a sus cada vez mayores miembros. Cuando llegó el final del mes, llegó el momento de que Oso se presentara a la reunión. Al igual que cualquier otro pastor, empresario, político, hombre prominente e influyente que acudía al maestro Lulú para usar sus poderes para sobresalir en la vida. Uso trazó una línea en la pared tal como el hombre le había indicado anteriormente, y un reino del mundo extraño se reveló una vez más. Luego pasó. Cuando llegó a la reunión, Uso se sorprendió y se maravilló de ver a muchos hombres de Dios, incluidos los que nunca había oído mencionar. Y aquellos que conocían a políticos de alto rango, así como a empresarios conocidos, tal como dijo Baba y Jebo. Cuando comenzó la reunión, llamaron a Oso para que saliera para que todos lo vieran. Como era un miembro nuevo, necesitaba familiarizarse con los otros miembros existentes y dar algunos detalles, como las cosas que tendría que dar a cambio de los poderes que recibirían de Lulú. Mientras Uso esperaba, el maestro consultó con Lulú. Y después de hacer algunos encantamientos, le dijeron a Uso que el precio que tenía que pagar por el poder que siempre obtendría era un sacrificio de sangre. Cada mes, un miembro de su iglesia sería sacrificado a Lulú. Pero el miembro sería sacrificado al azar, elegido por Lulú y no por el propio Oso. Oso se rió del precio. Anteriormente había sentido que sería un precio muy difícil de pagar. Le dijo al hombre que no tenía ningún problema con eso. Incluso si quieres 2 miembros, hazlo, siempre y cuando mis poderes estén intactos. Después de la reunión, Oso continuó predicando y haciendo milagros. Amplió su iglesia desde el pequeño salón a un auditorio muy grande. Se hizo muy conocido y muy rico, conduciendo los últimos coches caros y recorriendo la ciudad con seguridad. Un día decidió que era hora de establecerse. Había un miembro de su iglesia llamado Eve. Era la líder del coro y era muy hermosa. También tenía una voz muy agradable y angelical. Oso tenía sentimientos por Ifoma. Entonces la invitó a salir y le dijo que el Señor se le había aparecido en un sueño y le había dicho que ella sería su esposa. Ifoma estaba muy feliz porque ser la esposa de Oso significaba que todas las mujeres de la iglesia la verían como su madre y le darían el suficiente respeto. Entonces ella aceptó casarse con él. Tuvieron una boda muy costosa y elaborada que fue el tema de conversación durante mucho tiempo. 6 meses después de que Oso comenzara a usar los poderes de Lulú para establecer su ministerio, una nueva miembro llamada Grace llegó a su iglesia. Ella había estado escuchando acerca de sus poderosos dones espirituales y decidió ser su miembro. Grace era una cristiana muy dedicada y muy seria con las cosas del Señor. Ella sentía que Uso era un hombre genuino de Dios con dones espirituales de Dios mismo, pero sin que ella lo supiera, él era todo lo contrario de todo lo que ella representaba. Cuando ella comenzó a adorar en la iglesia, se unió a muchos departamentos de la iglesia para poder servir mejor a Dios. Oso vio cuán dedicada y seria era Grace con respecto a las cosas de Dios y decidió hacerla diaconisa en su iglesia.
Sin embargo, al final del mes en que Grace fue designada como diaconisa durante la reunión que Usor tuvo con el reino espiritual de Lulu para la renovación de sus poderes, Lulu eligió a Grace, la recién designada diaconisa, como el próximo miembro de su iglesia para ser sacrificado a cambio de sus poderes. Cuando fue elegida, Lulu comenzó a afligirla con todo tipo de enfermedades y reveses en la vida. Cada vez que Grace iba a un chequeo en el hospital, los médicos le decían que estaba bien y que su enfermedad no era un problema médico. Fue a varios hospitales para hacerse pruebas y exploraciones, pero todos le dijeron que estaba bien y que sus máquinas no podían detectar nada malo en ella. Sin embargo, su salud siguió deteriorándose rápidamente. ¿Qué le pasará a Grace? ¿Grace morirá por la enfermedad que le infligieron? ¿Pagará por los pecados de los que no sabe nada con su propia vida? Lo descubriremos en los próximos episodios. Gracias por ver y no olvides suscribirte y dar me gusta. También comparte si disfrutaste esta historia.